Muy bien, chicos, hoy la clase es de la historia de la computación, la evolución tecnológica de la computadora a lo largo de la historia. Esta clase es la clase número 2 con fecha del 19 de marzo de 2020. Antes de entrar a los acontecimientos tecnológicos o a fechas importantes, necesitamos entender una cosa, lo que son los sistemas análogos y digitales. Los sistemas análogos y digitales se refieren a señales que se usan para transmitir información, generalmente a través de señales eléctricas. La diferencia entre estas señales es la manera en que estos pulsos eléctricos cambian. Por ejemplo, en la análoga, las señales van a tener una variación de amplitud. Podemos ver aquí como hay una variación de sube, luego baja, sube y sube. Entonces, estas magnitudes pueden ser, estas señales pueden ser magnitudes físicas, por ejemplo, el ruido, el ruido de mi voz, de cualquier bocina, es una amplitud análoga, dado que pues hay una variación en esa amplitud. La digital solamente maneja dos valores, es 1 o 0, encendido, apagado. Es decir, que la amplitud es constante y es en forma de cuadros, es decir, amplitud constante, amplitud constante. Vamos a checar el cuadro en donde viene la diferencia de sistemas análogos y digitales. Los tipos de ondas son para la análoga sinusoidales, es decir, como esta característica. Y emiten ondas cuadradas las señales digitales, como aquí vemos en este ejemplo. Los ejemplos, como les mencionaba, para las ondas para la tecnología análoga puede ser la voz, el ruido, la presión, la temperatura. Y en el caso de las señales digitales, pueden ser las que encontramos en computadoras, la manera en que almacenamos información en CDs, DVDs, discos duros, etc. La tecnología que se maneja en la análoga es como tal ondas que son emitidas. Y en el caso de la digital pueden ser ondas análogas, pero en forma de números y los graba. La transmisión de datos para la análoga es mediante algún medio, puede ser aire, puede ser agua, puede ser cualquier medio. El problema de esto es que pues, es muy propenso al deterioro o a la causa de ruido. Es decir, si mi voz no chocara con el medio, sería infinita, es decir, mi voz se escucharía por siempre. El problema es que al momento de que esas ondas chocan con las paredes, con tu computadora, con el monitor, con cualquier medio, incluso con el aire, se está causando una fricción, es decir, pierden esas ondas y es por lo tanto que no se escucha para siempre mi voz, tiene un tiempo de vida. Al contrario, la tecnología análoga, pues si se mantienen la información guardada en un disco duro, en un CD, y este DVD se mantiene a condiciones donde lo podemos guardar, permanecerá por mucho tiempo. Las aplicaciones, por ejemplo, para la análoga es el uso del termómetro, cómo se transmite la temperatura y hace que la podamos medir. Y bueno, un ejemplo muy importante para la tecnología digital son las computadoras personales, que tenemos una actualmente. Como les mencionaba, los errores que se tienen es que pues la análoga tiene una escala muy reducida y al final pues se pierde, ¿no? Necesitamos una fuente de, de una fuente en donde comiencen a salir las cosas. Por ejemplo, mi voz, yo soy la fuente de esas ondas. Si yo me callo, pues bueno, no hay manera, ¿no? Y las herramientas, las digitales, pues tiene algunos errores de programación y demás, ¿no? Siempre hay errores y pues actualmente los virus, ¿no? A lo largo de la historia, el abaco es uno de los primeros dispositivos mecánicos cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones romana y griega. Estamos hablando del año 146 a.C., es demasiado tiempo. Este dispositivo es muy sencillo, como vemos son varillas que atraviesan unas cuentas, perdón, las cuales pues se desplazan hacia el otro lado dependiendo de las características o necesidades que nosotros tengamos. Normalmente se utilizaba para contar personas, ganado o alguna operación matemática muy simple. Fue hasta 1642 cuando surgió la primera computadora, perdón, la primera calculadora,
que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Esto funciona como los tacómetros de los carros. Los tacómetros son los donde marca el kilometraje, donde va aumentando. Es decir, estas cosas giran y por lo tanto los números van aumentando. Así es como funcionaba. El primer nombre que le dio su inventor, que fue Blaise Pascal, primero la llamó máquina de aritmética, después la llamó rueda pascalina y al finalmente solo se quedó como pascalina. Esta fue la primera calculadora. En 1823 surge la primera computadora analítica. Fue creada por Charles Babbage, un profesor matemático de la Universidad de Cambridge. Estas operaciones, bueno, aquí se podían hacer operaciones un poquito más complejas y lo que se utilizaba para anotar el resultado era la perforación de hojas. Es decir, si queremos hacer una suma o una multiplicación, pues el resultado se perforaba en una tarjeta donde venían números grandes. Se estima que esta máquina tardaba 1 segundo en realizar una suma y 1 minuto en una multiplicación. Para 1823 es un avance muy importante. La máquina de Hollerith en la década de 1980 la empezó a desarrollar. Tardó 10 años para poder completarla. Esta máquina se utilizaba como objetivo, era realizar las estadísticas de los conteos de los censos de Estados Unidos. Es decir, lo que ahorita el INEGI está haciendo es ir de casa en casa preguntando cuántos niños hay, cuántas personas adultas hay, cuántos adultos mayores y demás. Pero toda esa información se tiene que hacer en una gráfica, se tiene que hacer una estadística de cuántas personas hay por edad, cuántas personas hay enfermas, cuántas personas con discapacidad y demás. Entonces en 1890 para eso se utilizó esta computadora, para eso fue diseñada, o bueno, esta máquina, porque aún no se le podía llamar computadora en ese entonces. Era un diseño similar al anterior. Utilizaba tarjetas, pero la ventaja de esta máquina es que las tarjetas eran varias y se podía cambiar automáticamente de tarjetas, es decir, no teníamos que estar cambiando las tarjetas manualmente. Posteriormente, en el año de 1944, se diseñó por primera vez en la Universidad de Harvard una computadora, gracias a Howard Aiken. Este computador tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación. A comparación del anterior que tomaba 1 minuto, se bajó el tiempo a 6 segundos por multiplicación y 12 segundos para una división, es decir, ya se podían hacer divisiones. El problema de esta computadora, bueno, el problema principal era que era una computadora basada en rieles, es decir, como las vías de los trenes, así metales largos. Imagínense, tenía aproximadamente 3000 rieles, contaba con 800 kilómetros de cable, es una distancia enorme, es decir, 800 kilómetros de cable es bastante cable. Tenía dimensiones de 17 metros, es decir, si estamos hablando de que un cuarto aproximadamente, una recámara tiene 4 metros de largo, imagínense una computadora de 3 o 4 tamaños de 3 o 4 cuartos abarcaba, era una computadora enorme, ¿no? 3 metros de alto y 1 metro de profundidad. En 1947 se construye en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, la cual ya funciona con bulbos a vacío. Esto permite la transferencia electrónica de manera más eficaz y bueno, se estima que podía ser 1500 veces más potente que la Mark I. En 1951, el UNIVAC fue la primera computadora diseñada y construida para un propósito no militar. Esta es una variante de la que les mencionaba que se utilizó para las estadísticas. Realmente ahí fue donde comenzó, porque toda la computación tenía un fin para armas militares o propósitos militares, de crear radares para poder buscar señales de radio, interceptar señales de radio, submarinos y demás. Entonces prácticamente todos los avances tecnológicos que tenemos en cuanto a computación fueron diseñados para la guerra. Por eso es que me salgo del contexto de las fechas. Vamos en 1951, pero quiero mostrarles algo que en 1936 tuvo lugar, un acontecimiento muy importante, el cual fue la máquina de Turing. Vamos a hablar de
Alan Turing. Alan Turing fue esencial para ganar la Segunda Guerra Mundial. Voy a contarles un poquito cómo fue la historia, ¿no? De por qué Alan Turing es considerado el padre de la computadora, el padre de los algoritmos matemáticos. Entonces, recordando la Segunda Guerra Mundial, pueden leer un poquito acerca de cómo estuvo la situación. Había los países del eje. Los países del eje en ese entonces era Alemania, Japón e Italia. Estas son las banderas de que en ese entonces se utilizaban para esos países. Y contra los aliados, que era Rusia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Como ven, aquí es un mapa de la Europa de ese entonces, en donde Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que es Rusia actualmente, eran los países aliados. Pero estos países, pues todos tenían que buscar una manera de comunicarse a grandes distancias. Es decir, Francia tenía que buscar una manera para comunicarse con Rusia. En este caso Alemania tenía que comunicarse con Italia, posteriormente con Japón. Estados Unidos también tenía que buscar la manera de cómo comunicarse a grandes distancias. Para esto pues se utilizaban señales de radio, las cuales pues en cuestión de minutos podían tener un mensaje de un país aliado pues muy rápido, de manera muy rápida. Constaba de la persona que hacía llegar el mensaje, un modulador de frecuencia y una antena para recibir esa frecuencia. Es como nosotros actualmente, la radio, cómo funciona. El locutor y la cadena de radio manda una señal a cierta frecuencia o a cierta amplitud. Nosotros la recibimos con nuestra antena, ya sea del auto, del celular o de algún aparato de radio, ¿no? Y nosotros al mover esa frecuencia logramos captar esa información que nos está dando, ya sea una canción, un anuncio o cualquier cosa. Nosotros podemos escuchar lo que la persona está emitiendo. Algo similar pasaba, eso fue los inicios de la radio, en donde algún país, vamos a poner un ejemplo, Alemania tenía que comunicarse con Japón. Y por ejemplo las palabras o el mensaje que quería darle Alemania a Japón es: vamos a preparar un ataque armado, un ejemplo, a París el jueves a las 12. Pero obviamente no podían decirlo con esas palabras, no podrían decir directamente vamos a atacar a París, porque estas señales podrían ser interceptadas por los demás países. Entonces Gran Bretaña podía interceptar las ondas de radio y saber, van a atacar París, entonces estén listos porque van a atacar París, ¿no? Entonces lo que se tenía que hacer, o lo que estos países hicieron, fue encriptar las palabras. Es decir, ellos mandaban las coordenadas, pero los encriptaban, eran mensajes secretos en donde ellos sabían cómo descifrarlos, pero los países contrarios no sabían cómo. Es decir, ellos solo interceptaban estos números, por ejemplo, 1, 2, 3, 2, 3, 6, 5, 6, 6, 4, 3 y demás. Eso era lo que ellos, pero no sabía qué significaba, no tenían la manera de poder saber realmente cuál era el mensaje. Lo único que entendían y escuchaban eran números. Y para esto, entonces fue donde entró Alan Turing, que fue el encargado. Él se preguntaba ¿cómo puedo saber cuáles son los mensajes si solo estoy escuchando números? Esto lo logró gracias a años, fue un par de años de trabajo en el que pues él tenía que diseñar una máquina que fuera capaz de hacer diferentes combinaciones, de que todo tuviera un significado. Por ejemplo, el 1 se repite, no sé, 1 a 2 veces. Esto quiere decir que quizás el 1 tenga un mensaje o una letra, una palabra, una frase. Y para ello diseñó una máquina que a través de algoritmos matemáticos pudo descifrar cada uno de estos números y saber que eran coordenadas del planeta. Es decir, si ustedes buscan las coordenadas de la Ciudad de México, les va a dar esta coordenada, ¿no? Obviamente antes se trabajaba todo manual, todas las coordenadas eran sacadas a mano y, por ejemplo, los mensajes eran atacar a la coordenada tal. Entonces correspondía a una ciudad en específico y pues obviamente así pudo descifrar en qué coordenadas iba a atacar en los países contrarios. Logró descifrar todos los mensajes por radio de los países contrarios, pero un problema que se tenía es que, pues como ya sabía qué ciudades iban a atacar, él no podía evitar todo. Es decir, si él evitaba todos los ataques, los países iban a saber
o iban a entender que ya habían sido descubiertos en su manera de comunicarse. Por lo tanto, pues no podía evitar todos los ataques, tuvieron que elegir ciertos ataques. Por ejemplo, no sé si iban a atacar esta ciudad que tiene, no sé, una población de 5,000 soldados, y esta población tenía 1,000 soldados, pues bueno, entonces que ataquen esta y lo evitamos. Es decir, así empezaron a elegir a quién salvar y a quién no. Desafortunadamente, pues suena feo, pero esta situación fue real. Así fue como pudieron detener la guerra. Realmente, pues ellos sabían qué ataques evitar y cuáles no evitar para poder tener un mayor número de soldados o un mayor número de oportunidades para poder seguir peleando la guerra. Fue algo muy muy increíble para esa época y obviamente pues se mantenía en secreto, ¿no? ¿Cuál fue la manera en que se descubrieron esos códigos? Eh, pues ya hablando de un poquito de años después de la guerra, esa máquina fue la que dio lugar a los logaritmos matemáticos que se podrían utilizar, pero ahora el problema era pues cómo lo escribimos, ¿no? Cómo podemos hacer ese lenguaje de programación. Esos logaritmos matemáticos, aplicarlos a un lenguaje de programación. Y para esto llega Fortran, el cual fue formulado por IBM, dirigido por John Backus de la Universidad de Michigan, en el que pues ya se considera el primer lenguaje de programación útil. En 1958 se tenía el problema de que pues necesitaban la manera de conectar todos estos circuitos, el cual pues por primera vez se descubre o se desarrolla un circuito integrado que es conocido como el chip de computadora. Esto para disminuir los tamaños. Imagínense, en la actualidad tener una computadora del tamaño de tu cuarto o de tu pared está muy complicado. En 1958 se empezaron a disminuir tamaños. Ese fue el principal objetivo del desarrollo de los chips. Y por lo tanto, pues en el año 2000 les dieron el premio Nobel a estos dos físicos. En 1964, Douglas Engelbart muestra un prototipo de la computadora moderna. Este es el primer prototipo de las computadoras que ahora utilizamos, en donde ya hay un mouse que es prácticamente un rectángulo con una bola enorme y la podías manipular con tu mano. Asimismo, 2 o 3 teclas para poder tener una interfaz gráfica, Graphic Union Integrated. Esto marcó la evolución de la computadora, es decir, ya teníamos una tecnología posiblemente que se podía comercializar. Esta fue la primera computadora que logró esto. Y ahora el problema era pues cómo hacer para que todas las acciones que nosotros hagamos las pueda entender la computadora. Entonces en 1969 unos desarrollos de la empresa Bell Labs produce Unix. Es el primer sistema operativo empleado para poder tener una compatibilidad con la tecnología que se tenía en ese entonces. Es un sistema operativo que su lenguaje de programación es en C. Y bueno, era muy, muy útil, ¿no? Para las grandes empresas y entidades gubernamentales. Hasta este punto pues no se podía comercializar porque, como les explico, todo esto tenía fines para la guerra o para entidades gubernamentales de seguridad nacional y demás en Estados Unidos. Para el año de 1900... un segundo. Ok, aquí es donde llega el auge, es donde se lanza el primer boom en cuanto a la historia de la computación después de lo que hizo Alan Turing. Porque en 1970, cuando se fundó Intel, lanza el Intel 1103, que es el primer chip de acceso de acceso dinámico, es decir, la primer memoria RAM que se inventó. La memoria RAM, recuerden que nos permite hacer diferentes actividades y seccionar todo ese tipo de memoria para que tengamos un funcionamiento muy óptimo y podamos utilizar diferentes programas a la vez. En 1971 el problema fue que, bueno, yo ya tengo en mi computadora, no sé, mi trabajo, ¿no? Estoy realizando mi trabajo, pero mi compañero lo necesita, entonces tengo que buscar una manera, se busca una manera para poder compartir esa información. Así que se genera o se inventa el primer dispositivo de almacenamiento, el cual fue un disquete. No sé si te han tenido la oportunidad de ver realmente físicamente cómo son. En algún momento de que ahora regresemos de clases les voy a llevar uno que tengo guardado para que vean
como era este dispositivo de almacenamiento. Tenía muy poca memoria, alrededor de 2 megabytes. Imagínense 2 megabytes en esta cosa, ¿no? En 1973 era muy tedioso, imagínense los 2 megabytes estarlos pasando cada rato, 2 megabytes que era prácticamente nada. Así que Robert Metcalfe, miembro de la investigación de Xerox, desarrolla la conexión Ethernet. Esto es en ese entonces se utilizaba para conectar diferentes equipos y actualmente, pues como vemos, incluso en las computadoras de nuestro laboratorio de la escuela, tenemos ese cable para conectarnos a internet. Ustedes también lo deberían tener, que es el cable que va de su módem a la conexión de línea de teléfono o de su proveedor de internet. En 1975 aparecen Paul Allen y Bill Gates. Yo creo que ya lo conocen, a Bill Gates sobre todo. Y ellos se ofrecen para escribir un software para la empresa de Altair, utilizando un nuevo lenguaje, el cual ya es Basic, ¿no? El lenguaje Basic es el más utilizado fue el más utilizado en ese entonces. El 4 de abril, después de que tuvieron realmente mucho éxito con este lenguaje de programación, los dos se dan cuenta que pueden formar su propia compañía, porque pues la idea era vendérsela a una compañía que liderara el mercado en ese entonces, pero ellos se dan cuenta que tienen las capacidades y sobre todo el equipo necesario para poder fundar su compañía. Entonces fundan en 1975, exactamente el 4 de abril, fundan Microsoft. Entonces vamos a hablar un poquito de Bill Gates, porque realmente Bill Gates es considerado el gran impulsor del acceso a las TICs. Gracias a él tenemos un acceso muy rápido a navegar por internet, a los programas. Pues si se dan cuenta, Microsoft pues realmente es dueño de más del 80% de todas las cosas que utilizamos con respecto a tecnología que utilizamos diariamente. Bueno, en 1968 ya disponía de un ordenador que era más o menos así la computadora personal de Bill Gates, ¿no? En 1980 la compañía IBM necesitaba un sistema operativo propio para que pudieran competir con los de Apple. También en ese año pues ya empezaron a surgir algunas herramientas de Apple y bueno, lo que querían era competir con ellos, ¿no? Entonces, lo que hizo Bill Gates fue venderle su sistema operativo a IBM. Se los vende por cerca de $50,000, que para el año de 80 más o menos, $50,000 era bastante dinero. Entonces, pues Microsoft lo vende, pero se da cuenta que pues puede seguir iniciando a desarrollar nueva tecnología que les pudiera vender a IBM, pero se dan cuenta que pues también ellos, o sea, ellos pueden seguir con su empresa y desarrollando nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues Microsoft Windows fue el competidor directo de Macintosh, de Apple. Lo que desarrollaron fue un sistema operativo llamado Microsoft Windows, que hoy en día es el sistema operativo más utilizado del mundo. En 1976, Steve Jobs comienzan a pensar qué tecnología les puede competir a Windows. Recuerden que esa rivalidad siempre va a estar presente entre Apple y Windows o Microsoft. Entonces Steve Jobs y Steve Wozniak comienzan con una computadora y la lanzan el Día de los Inocentes, justamente, que incluso para muchos fue broma, pero realmente se trataba de algo serio, que fue la Apple One, la primera computadora que integraba ya una tarjeta madre, es decir, todo estaba conectado en una placa y no era así en Windows. En Microsoft tenían diferentes placas, lo cual pues hacía más grandes las computadoras y pues una velocidad menor de procesamiento. En 1979 Microsoft lanza el primer procesador de textos, pues algo así como Word. Realmente Word es la evolución de WordStar, que fue el primer procesador de textos. En 1981 se produce la primera computadora personal de IBM, la llamaron Acorn, pero pues obviamente Microsoft siempre estuvo involucrado. Él es el que vendía el sistema operativo a IBM y pues esta computadora tuvo un boom, unas ventas enormes, dado que pues tenía un chip de circuitos integrados, Intel, que era pues como sabemos, Intel también actualmente lidera el mercado, 2 disquetes para poder guardar, que realmente pues seguimos con una memoria muy pequeña, ¿no? Y un monitor en colores, que pues obviamente el boom también de la gente fue de órale, puedo cambiarle los colores a la pantalla. Entonces eso fue algo muy sobresaliente para que esta computadora tuviera tantas ventas.
Posteriormente, en 1983, Apple pues se veía obviamente muy bajo en ventas con respecto a la primera computadora que lanzó IBM. Entonces se dedicó a producir y a desarrollar una nueva computadora que esa es la que llamamos la primera computadora personal, la cual pues fue llamada el Gavilán. Esto se reconoce que fue la primera laptop, es decir, así eran las laptops. La primera laptop en 1983 era de esta manera, era algo, híjole, pues muy extraño, ¿no? Ver una computadora, una laptop de esta manera. El mouse, como ven, era un cuadrado que aquí tenía un compartimento en donde podías meterlo, era algo interesante. En 1985, Microsoft, pues obviamente la rivalidad seguía. Apple subió muchas ventas, tuvo muchos ingresos debido a esta computadora y pues obviamente pues la respuesta de Microsoft fue: voy a crear un sistema operativo donde la interfaz gráfica fuera de lo más moderno. Entonces crea Microsoft, lo cual pues el sistema operativo de Macintosh pues no daba nada de batalla, digámoslo así, ¿no? Entonces Microsoft le dice a Apple: ¿sabes qué, Apple? Pues estamos en una pelea siempre, vamos a unirnos, vamos a desarrollar nueva tecnología juntos. Entonces tus dispositivos que desarrolles van a tener mi sistema operativo. Y es así como que pues en ese entonces podíamos tener una computadora de Apple pero con sistemas de Microsoft. Para 1986 nace lo que es la World Wide Web, lo cual marca un comienzo formal en la historia del Internet. Es decir, ya podían interaccionar con personas del otro lado del mundo a través de una computadora. En 1994, estamos hablando de que 26 años más o menos, yo tenía 1 año de edad, 1994. Las PCs se convierten en máquinas de juegos. Imagínense, ya podían haber juegos en una computadora. Esto para la gente de ese entonces era lo mejor, ¿no? Era lo mejor en entretenimiento, con juegos como Command and Conquer, que híjole, eso aún lo recuerdo. Yo lo jugaba cuando tenía 5 o 6 años. Alone in the Dark, que actualmente hay una versión muy moderna de estos juegos. Y bueno, diferentes, ¿no? Que fueron los hits del mercado, cuando surgió Mario Bros, cuando surgió Snow Bros y todo ese tipo de juegos que pues antes eran muy interesantes para la gente. En 1996, Sergey y Larry Page desarrollan el motor de búsqueda Google. Actualmente son los CEOs de Google Chrome, en la Universidad de Stanford. Como vemos, el logo ha cambiado a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ya permití poder hacer búsquedas en internet de manera más rápida en 1996. Para 1998 se desarrolla el sistema operativo de Microsoft Windows 98, que obviamente esto era el boom para el sector de administración y uso personal. Este programa ya es algo lo más parecido a lo que tenemos actualmente, pero fueron los inicios de esto. En 1999, el término Wi-Fi se convierte en parte del lenguaje informático y los usuarios comienzan a conectarse a internet sin cables. Pónganse a pensar un momento qué harían ustedes sin Wi-Fi, o en este caso sin datos o sin Wi-Fi. A final de cuentas es una conexión inalámbrica. Sería algo complicado porque actualmente pues todo se maneja por Wi-Fi, por conexiones inalámbricas. Incluso conectar el teléfono de forma inalámbrica para cargarlo es posible. Entonces en 1999 se considera el nacimiento del Wi-Fi, que pues creo que hoy todos lo agradecemos de una manera muy importante. Para 2001 Apple se cansa de decir, estoy desarrollando nuevos dispositivos, pero estoy siempre atado a los sistemas operativos de Microsoft. Por lo tanto, lanza su primer sistema operativo, que es el macOS X. Obviamente es algo parecido al sistema operativo, pero bueno, con una memoria protegida, multitarea preferencial, entre muchos otros beneficios. Y pues bueno, ya que Apple lanzó su primer sistema operativo, ya no dependía de Microsoft. Entonces Microsoft, para no quedarse atrás en ventas, lo que hace es: bueno, Apple, tú ya tienes tu sistema operativo, ya dejaste de comprarme mis sistemas operativos, entonces lo que me queda hacer es mejorar, ¿no? O sea, hacer un sistema operativo mejor que el tuyo. Y pues ahí fue cuando lanza Windows XP, que realmente tuvo
una diferencia significativa. Era mucho mejor XP que el sistema operativo que presentó macOS, con una unidad gráfica de interfaz significativamente rediseñada. Es decir, esto fue lo que le permitió a Windows seguir compitiendo con Apple. Para 2005 lanzan una de las, que yo creo, una de las páginas, o bueno, que actualmente ya parece una red social, ¿no? Pero una de las páginas que pues yo creo que todos utilizamos, que es YouTube. Es fundado en 2005, y en ese año también Google adquiere lo que es Android. Es un sistema operativo que pues se utiliza en teléfonos móviles, que realmente pertenecía a Linux, pero Google decidió comprarlo. Y pues como sabemos hoy, pues Android lidera el mercado de todos los dispositivos electrónicos. En 2006, Apple también otra vez sigue esa carrera, ¿no? Por ver quién es el mejor y quién presenta dispositivos mejores y demás. Apple presenta la MacBook Pro, su primer computadora móvil. Esto ya tenía un procesador Intel de núcleo dual, es decir, era mucho más rápido. Nintendo Wii lanza al mercado su primer consola, y llega algo revolucionario, el iPhone. Llega al mercado con muchas funciones que podías hacer en la computadora, pero ahora pues en la palma de tu mano, ¿no? Entonces se abre paso a la era del smartphone gracias al iPhone. En 2009 Microsoft pues no tenía otra más que seguir actualizando sus sistemas operativos, y lanza Windows 7, que ya tiene la posibilidad de asignar barras de tareas, reconocimientos táctiles, es decir, ya podía ser una mejor interfaz usuario-computadora, y de escritura, los teclados, demás. En 2010, Apple otra vez, ¿sabes qué? Ya saqué algo nuevo. Revela el iPad, cambia la forma en que los consumidores ven los medios de comunicación, y lanzan el segmento de computadoras tipo tablet. Aquí es donde inician la era de las tabletas en 2010 con el lanzamiento del iPad. En 2013 Microsoft sigue manteniendo esa postura de yo voy a seguir mejorando mis sistemas operativos. Y bueno, también Mac, al verse superado, manda al mercado macOS Mavericks 10.9 y Windows 8, que pues ampliamente Windows 8 se ve ventajoso en comparación con el sistema operativo de Apple. Pero en 2014 Apple Watch presenta su versión de smartwatch, cuyo nombre pues como sabemos es el Apple Watch, el cual pues en la palma, así en nuestra pulserita, tenemos la posibilidad de tener una computadora en el reloj y poder hacer todas las funciones de una computadora en un cuadrito de que 3 centímetros, 4 centímetros de área, perdón, de lado por lado, 9 centímetros cuadrados. En 2015 Microsoft lanza al mercado la versión de Windows 10, es la que actualmente utilizamos, que si nos damos cuenta pues en 2015 es el último lanzamiento de un sistema operativo actual. Y bueno, hasta este punto pues ya 2015 es la tecnología que actualmente usamos, de hace 5 años, porque ya en 2016 y 2017 se comienza con la investigación en lo que se le llama ordenadores cuánticos, es decir, son computadoras que trabajan alrededor de 1 a 5 millones más rápido que una computadora actual. Es decir, esto pues obviamente se utiliza para programar nuevos algoritmos y atacar algunos algoritmos en particular. Se dice que este tipo de computadoras podrán descifrar cualquier contraseña que exista actualmente en los dispositivos actuales. Es por eso que pues bueno, la transición de cambiar de dispositivos actuales a computadores cuánticos pues va a tardar unos años, pero pues claro que en 2019, el año pasado, ya IBM presentó su primera computadora cuántica comercial, ya está a la venta, pero bueno, son millones de dólares, ¿no? Lo que cuesta esta computadora, y por lo tanto pues se utiliza para investigación o para centros de investigación muy especializados en algún tema de física, de química o demás. Es decir, a nosotros pues no nos funcionaría o no podríamos aprovecharla al 100% porque no tendríamos acciones que realizar que no pueda una computadora actual, ¿no? Mejor pues comprar una normal y seguir hasta que
hasta que tengamos problemas diarios que tengamos que solucionar con este tipo de computadoras. Y bueno, chicos, pues esto es la clase de la historia. Espero les haya gustado la manera en que vamos a trabajar. Van a ser, me parece que 2 o 3 clases de esta manera. Ya posteriormente, cuando nuestras autoridades nos lo indiquen, pues regresaremos a la escuela, ¿no? Les voy a pedir la primera tarea, que es qué nos espera en el futuro de la computación, la cual en el inciso A va a ser en un párrafo de 10 renglones, van a explicar con sus palabras y con su imaginación qué puede ser posible en el futuro, qué nos va a permitir lograr la computación en un futuro. Esto pues les pido que sí sea con su imaginación, ¿no? A cualquier cosa que se imaginen, por muy extraño que parezca, porque supongamos que en 1980, 1990 yo no iba a pensar o ninguna persona iba a pensar, o muy pocos iban a pensar, que íbamos a poder dar una clase en línea, ¿no? O que íbamos a poder usar un teléfono móvil, un smartphone, que íbamos a poder grabar videos y demás, ¿no? Entonces, no importa lo que ustedes se imaginen, escríbanlo. No importa si son más de 10 renglones, preferible, o sea, si son más de 10 renglones está muy bien, ¿no? Porque eso me indica que pues realmente tienen la noción o la imaginación para poder entender que la computación tiene mucho futuro. El inciso B es realizar una investigación. Esto sí les pido navegar por internet en algunas páginas e investigar los avances tecnológicos del futuro. Ahora sí ya con hechos reales, ¿no? Se está trabajando en esto y ya va en esto, ¿no? Por ejemplo, la computadora cuántica pues ya está comercializada, ¿no? Y qué otros dispositivos se pueden, por ejemplo, los celulares flexibles, que no sé si han visto alguno, ¿no? Que ya se abren y la pantalla es flexible y demás. Al final de cuentas hablamos de computación, pero toda la tecnología actual, la base es la computación. Entonces, vamos a trabajar en esto, por favor. La tarea, grado, nombre del alumno, nombre del profesor, título de la tarea y fecha completa. No deberán hacer copy-paste para el párrafo B. Esto quiere decir que lo tienen que leer e interpretarlo. No se vale copiar y pegar de la página donde lo encuentren porque yo lo voy a meter a un software, que este software me dice de qué página lo están copiando, ¿ok? Entonces me voy a dar cuenta y si lo hacen de esa manera les voy a poner 5. El nombre del archivo será el siguiente. Le van a poner T1 al momento de guardar su tarea en alguna carpeta que ustedes quieran de su computadora. Le van a poner T1, espacio, apellido, guión bajo y nombre. Esa es la manera, por favor, en la que lo van a guardar. Lo van a guardar y me lo van a enviar por mensaje netmodo. Es decir, este es su archivo, ¿no? Por ejemplo, este es mi tarea 1, ¿no? T1, espacio, Cervantes, que es mi apellido, y mi primer guión bajo y mi primer nombre. Este es el archivo que yo voy a enviar. Entonces, entro a Edmodo, este es Edmodo, le voy a poner el nuevo mensaje, nuevo mensaje, y aquí voy a poner el nombre del profesor al que se lo voy a enviar, en este caso es Eduardo, ¿no? Aquí a ustedes les va a aparecer mi nombre, mi perfil, lo van a elegir, a mí en mi caso no me aparece porque soy yo, ¿no? Entonces aquí va a aparecer ingeniero Eduardo Cervantes, lo van a elegir, supongamos que es ¿no? Es un ejemplo, no se lo vayan a enviar a César Eduardo, ponen Eduardo y ya me eligieron, ¿no? Después se van a ir a el clipcito, un clip, pip. Esto quiere decir que ahí se van a adjuntar los archivos que se van a enviar. Entonces nos va a abrir una ventana en donde y ustedes van a buscar, en su caso, pues en donde hayan guardado el archivo, no sé en dónde lo hayan guardado, por ejemplo yo guardo aquí en no se ve, ¿no? Tarea 1 Cervantes, entonces le ponemos abrir y el mensaje va a empezar a cargar ese archivo. Cuando cargue el archivo lo va a enviar. Entonces esa es la manera que se envían los documentos, ¿no? Entonces ya cuando ustedes vean que yo ya lo tengo en archivos y está aquí, es porque ya se envió la tarea, ¿ok? Cualquier duda, pues ya, obviamente pues yo como profesor lo puedo borrar, ¿no? Porque en este caso pues le mandé algo a César Eduardo que no tenía que mandarle, pero solo fue para el ejemplo de cómo enviar la tarea por mensaje, ¿ok? Esa es la manera en que me lo van a enviar. Y ahora, vamos a cambiar de aquí, ok. El cuaderno, voy a revisar el cuaderno cuando regresemos. Por favor, realicen la portada correspondiente al tercer trimestre, que me parece que es color naranja. Entonces, en el mismo cuaderno que tienen, en lo último que hicieron, en la siguiente hoja, van a pegar su portada. Posteriormente van a dejar 2 páginas para pegar el reglamento y el temario. Entonces una hoja completa la dejan
y después dejar 4 páginas que serían 2 hojas. Esto para pegar las hojas de control de actividades, que todo este material se los voy a dar regresando. Es donde vamos a llevar el control de lo que han entregado y lo que no. Entonces, en el USB que les pido, van a crear una carpeta con el nombre C1, que es computación 1G, que es computación primer grado, C1G. Entonces, supongamos que esta es su USB, ¿no? Entonces, tenemos la USB. Voy a eliminar este archivo que, pues no. Entonces, le vamos a... Esta es nuestra USB, ¿no? Nueva carpeta. Permítanme. Le vamos a poner C1G, como aquí dice. C1G. Guión bajo. En este caso su apellido, que sería el mío, Cervantes. Y también agreguen su nombre, por favor. Guión bajo su nombre. Porque pues puede haber alguien que se apellide igual, ¿no? Entonces C1G, Cervantes Eduardo. Esa es la carpeta. Dentro de esta carpeta